Bien, vamos a continuar, estimados. Ya hemos contestado el cuestionario diagnóstico de las actividades de la plataforma. Ya debemos tener contestado los lineamientos de la clase y el cuestionario diagnóstico. Ok, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a retomar lo que hicieron en su cuestionario. Bien, vamos a ver, su cuestionario diagnóstico tiene algunas preguntas importantes que debemos hacernos antes de iniciar una clase. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta por qué estamos estudiando esta clase de economía de la empresa. ¿Vale? Entonces, de inicio, la primera pregunta del cuestionario de diagnóstico es saber qué entienden ustedes por el concepto de economía. Entonces, por favor, si alguno de ustedes nos quiere compartir qué es lo que entendió o qué es lo que entiende por el concepto de economía, que muchos de ustedes ya llevaron un núcleo económico administrativo desde el bachillerato, entonces sí tienen como ya una idea, ¿no? Entonces, por favor, alguien que nos quiera comentar. Bueno, perfecto. Yo le puse que estudia los procesos financieros, la forma de administrar mejor los recursos disponibles para satisfacer las necesidades. Exacto, muy bien, Mariana. Sí, creo que algo es bien importante, ¿no? Economía básicamente nos va a remitir a la cuestión de la administración de los recursos. Y hay un concepto muy importante que necesitamos conocer cuando hablamos de economía, que es el término de escasez. Entonces, cuando que un recurso es escaso, es valioso, ¿no? Entre más escaso, más valioso va a ser por la cuestión del uso de los recursos renovables y no renovables. Hay un cierto sentido de por qué le damos valor a los recursos, ¿no? Entonces, en este caso, entre más escaso es un recurso, es más valorado. Y la economía trata de responder a la necesidad de administrar los recursos que hay. Después vamos a ver qué tipo de recursos se consideran o cómo los clasifica, pero de inicio, la economía es una ciencia que trata sobre eso, sobre la administración de los recursos que están disponibles para la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades. ¿Vale? O sea, las necesidades del ser humano las satisface a través de la producción de bienes y servicios, y esos bienes y servicios son resultado de la administración de los recursos de los que disponemos, ¿no? Entonces tenemos materias primas, tenemos, por ejemplo, en cada estado, en cada país, pues tienen sus recursos naturales, sus recursos tecnológicos, tienen capital, tienen a las personas, el insumo de la mano de obra, ¿no? El capital intelectual, y todo eso lo tenemos que administrar para ver cómo satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Y pues el ser humano necesita bienes y servicios, ¿no? Entonces, la economía va a estudiar todo ese proceso, ¿no? Desde los recursos hasta satisfacer las necesidades y luego después de eso, ¿qué hace el ser humano o el individuo una vez que satisface sus necesidades? Bueno, pues esa es un poquito la idea de la economía. A ver, ¿alguien más quiere aportar algo sobre economía o nos vamos al siguiente concepto que es, ¿qué entienden ustedes por empresa? A ver, ¿alguien que nos quiera compartir? Yo quiero compartir mi concepto de economía. Ok, Guadalupe, Eh, adelante. Puedo decir que el concepto general dice que la economía es una ciencia social que se encarga de la producción, la distribución, la circulación y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades individuales de la sociedad. De igual manera, pues busqué varios conceptos desde hace como una semana para estudiar. Y pues hay varios autores, no sé si gusta que le lea de algún autor. Tengo a John Stuart Mill, tengo a Oscar Lange, a Marshall y a Samuelson. A ver, leemos el de Marshall. Ok, el de Marshall dice, es el estudio de la humanidad y las ocupaciones ordinarias de la vida y examina aquellas partes de la acción individual y social que puede tener más estrecha correlación con la obtención y uso de los artículos materiales necesarios para el bienestar. Ok, sí, Samuelson, 1875. perfecto, muy bien. Vamos a ver después a Marshall, va a ser interesante leer un poquito sobre él, pero sí, gracias Guadalupe, es muy interesante ver que ya estuviste investigando un poquito acerca de esto.
Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Ya sea su concepto de economía o qué entiende por empresa, qué es una empresa. A ver, ¿alguien más? Es el que, bueno, es más que nada una entidad, ¿no? Que es que, bueno, interviene más lo que es la capital y el trabajo de producción. Ok, estamos hablando de empresa. Muy bien, gracias. Vamos a... Profe, Sí, ¿quiere que le dé una definición de empresa? Bueno, a mi parecido. sí, adelante, Armando. Bueno, las empresas como están ligadas a la economía, las empresas deben estar basadas en, ¿cómo se le llama? En oferta y demanda, lo que la demanda en la población y la empresa tiene que proporcionarlo por los medios que son los recursos. Muy bien, excelente. Gracias, Armando. Muy bien. Sí, la empresa es un ente social, ¿no? Compuesto por personas. Hay que tener muy presente eso, que es que una empresa va a ser una organización, va a ser un conjunto de personas que tienen una característica en común, que es lograr un objetivo, ¿vale? Cuando hablamos de empresa, regularmente, cuando lo relacionamos con cualquier otra ciencia, siempre va a radicar en que se producen bienes y servicios, como bien dices. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir su concepto? Están como en el salón, ¿no? Que se quedan calladitos, nada más que aquí no los estoy viendo. Pero bueno, entonces, sí, básicamente esas serían como la explicación. Así a muy palabras muy sencillas, economía es la administración de los recursos y empresa es el ente económico que transforma los recursos en bienes y servicios. Así si quieren tenerlo en palabras simples y rápidas, así sería más o menos. Ahora, si es así, si esos son los conceptos de cada uno de estos elementos, vamos a ver o vamos a revisar, eh, por ejemplo, aquí ya un concepto un poco más elaborado, ¿no? Que de repente, por eso es que me gusta que primero lo hablemos así y después veamos el concepto teórico. La economía es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales. Producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. Fíjense, lo que decíamos hace rato y ya varios de ustedes lo comentaron es que en este asunto de la economía trata de el comportamiento de las personas respecto a la producción o respecto a la administración de los recursos. En este sentido, aquí establece como varias etapas, ¿no? Dice producción, o sea, desde que produces, lo intercambias o lo comercializas, lo distribuyes, lo llevas hacia el consumidor final, luego cómo consume la persona. Nos interesa mucho saber por qué consume, cómo consume, quién consume, y de bienes y servicios, ¿no? Tanto de bienes tangibles como los intangibles que pueden ser los servicios, entendidos como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. O sea, nos interesa en economía saber de dónde surge esta necesidad, cómo la satisface el ser humano, ¿no? A través de qué, por qué lo hace así, porque la economía se va a encargar de estudiar en sí las fuerzas que hacen que, o las características o los factores que provocan que yo consuma como consumo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si ustedes de repente ven que una persona compra un producto, no sé, digamos papel de baño, por ejemplo, hace un tiempo cuando empezó esto de la pandemia en el mes de febrero, marzo, ¿por qué la gente consumía el papel de baño como lo consumía? Y hoy en día, pues nos podemos echar una risa, ¿no? De cómo estaba ese asunto, pero, ¿por qué en ese momento era así? Y a la economía le interesa, ¿no? Cuando hablamos de empresa, entonces también es una organización, institución o industria dedicada a actividades
o persecución de fines económicos, ¿no? En ese sentido estamos hablando estrictamente de aquellas que son, que buscan utilidad, ¿no? O comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los demandantes. Aquí ya incluimos varios conceptos de economía. Uno de los muy importantes que hace rato mencionó su compañero es que necesitamos conocer lo que la gente demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es lo que las personas necesitan para satisfacer los bienes, las necesidades, y es lo que la gente está dispuesta a comprar para satisfacer esas necesidades. Entonces, es importante que entonces relacionemos bien estos conceptos, ¿sale? Ahora, si ya están establecidos así, lo uno y lo otro se complementan, como ya se pudieron haber dado cuenta, ¿no? Tanto la economía como una ciencia social que estudia al ser humano, su comportamiento, cómo está haciendo lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. La empresa es un medio por el cual nosotros nos podemos dar cuenta de esta situación, de cómo se produce, cómo se consume, cuándo se consume, por qué se consume, ¿no? Entonces, si estableciéramos una relación, entonces la empresa es un medio por el cual la economía va a conocer lo que se está preguntando, ¿no? Esta ciencia va a entender el comportamiento del ser humano a través de la empresa, porque la empresa es un ente económico que es objeto de estudio de la economía, ¿no? Del comportamiento económico. Entonces, es importante, ¿no? Esta relación es la que marca la pauta por el cual nosotros estamos estudiando esta materia de economía de la empresa. Entonces, porque queremos conocer por qué la gente se comporta como se comporta en el consumo de bienes y servicios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro el asunto? ¿Sí? Ok. Bien. Sí, profe, todo bien. Okay. Todo claro, profesor. Gracias. Muchas gracias. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes sobre el concepto de empresa, que necesito que ustedes vayan tomando en consideración, ¿vale? Entonces, bien importante, ¿cómo se constituyen las organizaciones y por qué la economía es una ciencia social? Esto es bien importante. La economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento del ser humano. Ahora, el ser humano, como ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta en el transcurso de su vida, el ser humano es un ente o un agente complicado de entender muchas veces sus decisiones, sus razones, y por ahí inclusive dice un dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos a las organizaciones, estudiamos el comportamiento de las personas también. De hecho, durante el transcurso de sus carreras, todos los que están aquí en esta materia seguramente van a llevar materias que están relacionadas al comportamiento del ser humano, van a llevar desarrollo organizacional, van a llevar psicología industrial, tal vez, algunos vean temas relacionados, gestión del factor humano, que tienen que ver con materias que estudian desde una perspectiva un poco más psicológica, pero también estudian el comportamiento humano. Entonces, la economía también, ¿no? Las organizaciones la ve como, que son personas que tienen un comportamiento. ¿Y qué hacen? Ese comportamiento lo llevan a la satisfacción de necesidades, desarrollan grupos de trabajo, crean una acción organizada con tal de crear esos o llegar a un objetivo. También hay motivación en las personas para hacer lo que hacen y es bien interesante conocer por qué, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva? Desarrollan actitudes y hacen contribuciones en las organizaciones. Y todos estos elementos son bien interesantes porque nos dicen o nos dan a conocer las razones por las cuales las personas consumen lo que consumen. Y si entendemos esto, si llegamos a entender bien todos estos ítems que están aquí, vamos a entender cómo hacer negocios de forma correcta. Por eso es interesante esta materia, porque esta materia les da a ustedes a conocer por qué las personas consumen como consumen y entonces ustedes estén preparados a la hora de que ustedes van a poner su empresa o van a diseñar una estrategia comercial, una estrategia financiera,
¿Por qué lo van a hacer? Porque tienen conocimiento de cómo se comporta el mercado. Ahora, estas personas también, como tales, se organizan en algo que se llama una estructura organizacional. Cuando entramos a una empresa se constituye como una estructura organizacional. Tiene, dependiendo de la empresa y dependiendo de lo que hagan, tiene un organigrama. Está una persona o varias personas que dirigen, y están las personas que coordinan cada una de las áreas de la empresa, y están las personas que ejecutan las actividades que se hacen en esa empresa, ¿no? Entonces, esas personas van a estar dentro de una estructura, así como en una familia hay un papá, una mamá, sus hijos, ¿no? Igual, en una estructura organizacional, digamos que hay ciertos niveles que corresponden a niveles de autoridad y de responsabilidad que cada persona ejecuta según la naturaleza de esa estructura organizacional. Entonces, cuando decimos que hay una empresa, no solamente son personas con un fin u objetivo en común, también tienen una estructura a través de la cual ellos hacen lo que hacen o producen lo que producen, bienes o servicios. Ahora, una empresa tiene las características también propias de un sistema o de un organismo biológico. Este es parte de una teoría en la administración que se llama teoría general de sistemas, que ve a la empresa como si fuera un ser vivo. Eso lo van a ver también durante su carrera. Aquellos que están en primero van a aprender esta teoría conforme pase el tiempo y se van a ir dando cuenta de lo interesante que puede ser ver esta teoría de sistemas, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen como seres biológicos las empresas también? Pues que las empresas nacen, las empresas crecen, se transforman, se acuerdan, bueno, hay un acuerdo, se dividen también, se enferman, se pueden morir, se pueden divorciar, se pueden casar, pueden tener amistades, pueden estar tristes, pueden estar felices. Las organizaciones tienen esas características. Y esa estructura organizacional de la que estamos hablando, de cómo las personas se organizan para hacer esta producción de bienes y servicios, va a tener todas esas etapas. Entonces, hay inclusive una cultura organizacional diferente en cada una de las organizaciones. La forma de ser de una persona que trabaja, por ejemplo, en Coca-Cola, es diferente a la que trabaja en Pepsi, ¿no? Y es diferente el que trabaja en Apple, ¿no? Como el que trabaja en IBM. Entonces, cada organización tiene una personalidad distinta. Entonces, cuando estudiamos a las organizaciones en administración, en negocios internacionales, en turismo, en tecnologías de la información, también tenemos que ver organizaciones. Tenemos que entender que las empresas tienen esas características. Ok. Luego, también las personas, al realizar las actividades, van a entrar en una dinámica dentro de esa estructura, según el área a la que pertenezcan, en procesos organizacionales. Los procesos organizacionales son los que pertenecen a cada área. Por ejemplo, algunos de ustedes están estudiando contabilidad. Bueno, yo pertenezco al área contable. Okay. Tus procesos organizacionales son adecuados a esa área, ¿no? Voy a hacer por ejemplo, dispersión de nómina, voy a hacer mis estados financieros, voy a hacer mi registro de facturas. No, porque yo pertenezco al área de recursos humanos. Tú vas a hacer tu control de asistencias, tú vas a hacer tu control de comportamientos, de reportes del personal, de bonos, no sé, en fin, de muchas cosas, de dinámicas de grupo, de intervenciones organizacionales, de reportes, en fin. No, que yo pertenezco al área de mercadotecnia. Pues tú vas a ver las campañas publicitarias, la cuestión del precio, la promoción, la distribución, las ofertas, ¿no? No, porque yo pertenezco al área operativa. Pues tú vas a ver cuestiones de cómo se elabora el producto, cómo se distribuye. Bueno, en fin, dependiendo mucho de cada área, hay un proceso organizacional adecuado a las personas según el área al que pertenecen en cada organización.
Ahora, producen, entonces, el fin último es producir productos y servicios que contribuyen no solamente a la cuestión de un consumo como tal. Es bien importante que ustedes entiendan. Las empresas, al producir bienes y servicios, satisfacen una necesidad, cierto, pero también cumplen con funciones en economía que nos interesan también, a la par que nos interesa que satisfagan necesidades. También nos interesa que proveen de empleo a las personas. También nos interesa que contribuyan a la economía de un país, que contribuyan al desarrollo de nuevas técnicas de producción, que contribuyen a buenos salarios, que tienen una responsabilidad social en donde se desarrollan, que por ejemplo hay empresas que dedican cierto porcentaje de sus ganancias a una asociación civil o a un objetivo que tiene que ver con responsabilidad social, que puede ser ayudar a niños con cáncer, ayudar al medio ambiente, que esa empresa no solamente es eso, ¿no? No solamente es el consumo de bienes y servicios, sino tiene otras cosas que son bienes para la sociedad donde está. Y toman decisiones. Esta cuestión de tomar decisiones también es bien importante porque ¿cómo tomamos decisiones en las organizaciones? A través de asumir cierto riesgo. Cuando voy a invertir en un negocio, yo me estoy arriesgando con mis recursos que yo tengo para poner ese negocio. Entonces, yo arriesgo mi capital para poder establecer un negocio. Yo arriesgo mi infraestructura, yo arriesgo mi capital intelectual, o yo arriesgo todo lo que yo tenga que invertir en esa empresa, representa un riesgo y yo voy a tener que tomar decisiones para que yo asuma ese riesgo y además obtener un beneficio o una ganancia. A final de cuentas, las organizaciones, sean lucrativas o no lucrativas, van a perseguir un bien o van a perseguir una utilidad, ¿vale? Es bien importante también. Entonces, al perseguir una utilidad, cumplen con una función económica, que es producir, producir y producir, y cada vez disminuir sus costos y aumentar sus utilidades. Ese es el meollo del asunto en los negocios, ¿no? Yo quiero disminuir mis costos y quiero aumentar mis utilidades, o sea, quiero tener dinero. Ok, bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Espero que no. Bien, ok. Vamos a seguir. La empresa como sistema, como hace rato les decía, la empresa tiene características de una persona, como si fuera una persona que nace, crece, se desarrolla, muere. Pues igual una empresa, pero también como sistema, en la teoría general de sistemas de las empresas, vemos los elementos que constituyen una empresa. Entonces aquí es bien interesante que nosotros tomemos en consideración cómo estamos nosotros constituidos como una organización, ¿no? Así igual. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos entradas o insumos en las organizaciones, tenemos procesos y tenemos salidas, ¿sale? Entonces, un sistema, cualquier sistema que ustedes estudien, siempre va a tener estos tres elementos. Va a tener entradas, procesos y salidas, ¿sale? Ahora, no está cerrado o no está fuera de una interacción con su ambiente. También hay un ambiente que va a proveer a la empresa de esas entradas o insumos, ¿vale? Entonces, las entradas o insumos que van a entrar para transformarse en salidas o resultados va a venir de el ambiente. Ahora, el ambiente es el lugar donde está esa empresa, la economía donde está esa empresa, el país donde está esa empresa, el estado, el municipio, en fin. Y de ahí va a obtener sus entradas o insumos para transformarlas en salidas o resultados. Y esas salidas o resultados se van a ir otra vez al ambiente, ¿no? Ahora, este sistema, para que pueda funcionar correctamente, de que al ambiente le pide las entradas o insumos y luego le regresa las salidas o resultados,
va a tener un proceso que se llama retroalimentación, que es muy importante en cualquier sistema, porque digamos que estas salidas o resultados no son las que el ambiente espera. Digamos que yo diseño, no sé, un producto, ¿no? Y yo diseño un trapeador con Wi-Fi, ¿no? Entonces, pero ¿qué creen? El ambiente, pues no es acorde a las necesidades del ambiente. Entonces me dice, oye, un trapeador con Wi-Fi, yo no necesito un trapeador con Wi-Fi. Y entonces hay una retroalimentación, o sea, el ambiente nos dice, oye, no, esto no es lo que necesito, yo necesito otra cosa. Entonces la retroalimentación hace que nosotros podamos corregir lo que estamos haciendo en la empresa. O sea, que este proceso sea corregible. Entonces, esa retroalimentación siempre nos va a estar diciendo cómo mejorar los procesos u operaciones. ¿Sabe? Bien importante, entonces. ¿Yo cómo voy a mejorar mis procesos? A través de algo que se llama retroalimentación. Esto es como una conversación entre una pareja cuando dice, oye, fíjate que a mí no me gusta cómo estás haciendo esto. Entonces necesito que por favor no lo hagas, ¿no? Entonces, ok. Entonces es una retroalimentación donde le estoy diciendo que no quiero que haga eso y entonces sus procesos y operaciones van a tener que equilibrarse para no hacer eso que no me gusta que haga. Y si no sucede así, ¿qué puede pasar? Si yo no me equilibro como un ente o un sistema, lo que va a pasar es que muy posiblemente el ambiente mismo me va a rechazar y no se va a poder llevar a cabo el objetivo que yo estoy persiguiendo. Entonces, aguas con eso. Ok, vamos con la siguiente. Ahora, como sistema abierto, aquí sí ya vienen los elementos que constituyen cada una de las empresas. A ver, déjenme ver si puedo aquí. Bien. Aquí sí, de repente hay que tener así muy en cuenta los elementos que constituyen a un sistema abierto. Un sistema abierto quiere decir que tiene interacción con su ambiente. Y las empresas tienen una gran interacción con su ambiente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué obtiene la empresa de su ambiente? Obtiene recursos materiales, que puede ser maquinaria y equipo, materias primas, tecnología y proceso, energía, electricidad y combustibles. Consigue también sus recursos humanos, contrata personas, pero también contrata servicios, ¿no? Tiene empleados de parte de ese medio ambiente, ¿sale? Que son, por ejemplo, aquí cuando hablamos de servicios, puede ser de ahí obtiene, por ejemplo, su energía eléctrica, si compra gas, si compra agua, en fin, todas las cosas que pueda necesitar de su medio ambiente. También obtiene recursos financieros, de ahí vienen los inversionistas. También puede que en ese ambiente haya entidades financieras donde obtenemos préstamos, créditos, ¿no? Que podemos nosotros utilizar para la empresa. Y también hay recursos de mercadotecnia, ¿no? Esta es una clasificación que hace un autor que se llama Chiavenato acerca de los recursos que podemos obtener del ambiente. Y los recursos de mercadotecnia pueden ser los clientes en sí, o sea, los clientes vienen del medio ambiente. También hacemos nuestra investigación de mercado y investigamos qué es lo que necesita el cliente para que nosotros lo hagamos. Y informaciones de mercado, que quiere decir que satisfechos están con nuestros productos, con nuestros servicios. Todo eso, esos insumos o esos recursos, se van a la empresa para que la empresa haga un proceso. Aquí hay varios subsistemas que tienen que ver con la estructura organizacional. O sea, cada uno de los departamentos de esa organización. Está el departamento de producción, de ventas, el contable, el de recursos humanos, el de distribución, todos esos. Trabajan para obtener resultados. Como les decía, los resultados no solamente son productos y servicios. Las empresas también generan residuos, desechos y basura. Tienen que pasar el camión de basura por los desechos. Investigación y desarrollo. También cada empresa va generando cierto conocimiento y lo va mejorando. También compras, ¿no? O sea, a la par de que produce bienes y servicios, genera compras de otras cosas del ambiente. Personas, también, pues al emplear personas también puede despedirlas.
¿no? Entonces, así como entra una persona al sistema de la empresa, pues también la podemos despedir y sale de la empresa, ¿no? También hay aumento de capital a través de los recursos financieros, hay facturación, cuentas por pagar, utilidades y pérdidas, entrega a clientes, promoción y propaganda, ventas, información del mercado. Entonces, también los resultados son variados, o sea, no nada más económicamente producimos bienes y servicios y ya, no, producimos muchas cosas más que son resultado de los procesos que hay en la empresa. Entonces, no, a veces tenemos una visión muy minimizada de lo que hace una organización. Pero una organización es un ente que tiene muchos resultados y que puede tener muchas interacciones con su ambiente. Ahora, también en la parte de retroalimentación tiene ciertas restricciones ambientales que hay que tomar en consideración en las organizaciones. Ahora, yo no puedo hacer lo que yo quiera nada más. Hay legislación y exigencias legales. O sea, yo no puedo vender ahorita cocaína y decir, pues que el mercado exige cocaína. Aguas, porque hay una legislación que dice que no debo hacerlo. También está la oferta y la demanda, que constituyen fuerzas que van a hacer que el mercado se equilibre y haya un precio de equilibrio. O sea, si yo estoy dando muy caro, el mismo mercado me va a decir, no, estás dando muy caro lo que estás vendiendo. Coyuntura económica, que tiene que ver con cuestiones de, Felipe, ok, con cuestiones de cómo está la situación económica del país, cómo está el tipo de cambio, cuánto cuesta el dólar, ¿no? Muchas condiciones que van a favorecer o desfavorecer los procesos económicos. También hay condiciones geográficas y climatológicas bien interesantes, porque por ejemplo Oaxaca es un estado que tiene una orografía bien interesante porque tenemos mucho cerro, las carreteras están medias complicadas y aquí si cerramos una carretera, ¿qué pasa? Le damos en la torre al estado. Climatológicas, ¿no? Que tienen que ver cómo está la cuestión del clima. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo mucho, ¿qué es lo que se vende más en la lluvia? ¿No? Densidad de población, tiene que ver con la edad de las personas también y el número de personas que habitan en un lugar. Entonces, yo quiero vender un producto en un cierto lugar, me fijo cuántas personas viven ahí y qué tipo de personas son, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿De dónde, a dónde trabajan? Si salen de ahí o se quedan ahí mismo. Entonces, son muchas cosas que a nosotros nos interesa del ambiente y que, correcto, hacen una interacción con nosotros y pueden restringir nuestra operación o nuestros procesos organizacionales a fin de que nosotros nos adecuemos al ambiente en el que nos encontramos, ¿vale? Esa es la dinámica que tiene este proceso organizacional. Ahora, bien importante, alumnos de primero y alumnos que ya han tenido clase conmigo, todo esto que estoy explicando deben tomar nota y deben, si tienen duda, deben hacer preguntas porque luego yo lo pregunto en el examen y necesito que me expliquen bien. Yo no les pregunto muchas veces conceptos en sí, sino les pongo cómo se aplican las cosas. Entonces, si tienen preguntas, luego lo voy a preguntar, luego cuestiono. Ok, seguimos. Una organización también se divide en niveles organizacionales. Los niveles organizacionales tienen o se clasifican, digámoslo así, en diferentes clasificaciones, pero aquí vamos a tomar las de Chiavenato, que dice, ¿no? El ambiente, hay un ambiente externo, como ya les había dicho, hay una tecnología que utilizamos en la organización, y los niveles organizacionales se dividen en tres. Está el nivel institucional, el nivel intermedio y el nivel operacional. Cuando ustedes estudian una organización, siempre se van a encontrar con estos niveles, ¿vale? El nivel institucional o componente estratégico es la parte de la empresa que define los objetivos y estrategias. O sea, aquí es el que establece qué se va a hacer. Entonces, digamos que en ese sentido, regularmente aquí encontramos a el dueño de la empresa, el gerente, el administrador, quien dirige la empresa, el director, ¿no? Es el que dice, este es el rumbo que vamos a tener, por eso existe la empresa, este es el objetivo y estas son las estrategias.
El nivel intermedio se llama también componente táctico. Fíjense, aquí hay palabras muy interesantes. Entonces, la estrategia es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? El componente táctico va a elaborar planes para llegar a ese objetivo. Fíjense. Entonces, el nivel intermedio componente táctico, aquí encontramos a jefes de área, jefes de departamento, coordinadores, encargados de departamento, que diseñan los planes para llegar al objetivo que ya marcó el componente estratégico. Y luego tenemos el siguiente nivel que se llama el nivel operacional o componente técnico. El componente técnico va a ser el que va a ejecutar los planes que diseñó el componente táctico para llegar a los objetivos que definió el componente estratégico. Entonces, el componente técnico o nivel operacional es el que ya hace las cosas. A este le interesa nada más el hecho de que ya hay un plan, entonces tú le das el plan y le dices, esto es lo que vas a hacer. Y aquí ya encontramos pues los elementos de cada uno de los departamentos, ¿no? El contador, encontramos aquí el de las máquinas, el señor que hace la intendencia, el asistente administrativo, el vendedor, ¿no? El recepcionista, que ya ejecutan las tareas como tal, ¿vale? Entonces, sí, espero que les esté quedando bastante claro en esta situación porque así se compone o así se organiza una estructura de empresa. Ahora, la lógica es que entre más alto estés en el nivel organizacional, o sea, entre más estás hasta aquí, vas a tomar decisiones con más componentes o vas a tener que tomar decisiones con mayor autoridad. Pero también, por ser que aquí nadie te va a decir a ti o nadie te va a establecer un plan, sino tú lo vas a establecer, hay mayor incertidumbre. O sea, cuando somos directores o somos jefes o somos quienes dirigen una organización, siempre tenemos más incertidumbre porque nosotros tenemos que definir el rumbo. Nadie nos está diciendo cómo, sino nosotros estamos estableciendo cómo. Entonces, para nosotros es más complicado. En cambio, el nivel operacional ya sabe, ¿no? Tiene una certeza de lo que se espera de él, de lo que va a hacer, porque ya lo definió el nivel intermedio y el nivel institucional. ¿Vale? Entonces, ese es el componente, digamos, de cómo los niveles organizacionales interactúan en una empresa. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ese es cómo se componen las organizaciones. El ambiente general, cuando hablamos de ambiente general, esto es bien importante que lo sepan también. El ambiente general se compone de diversos factores. ¿Vale? En este caso, en nuestra materia, vamos a ver los factores económicos, pero también hay factores tecnológicos, hay factores culturales, demográficos, políticos, legales y sociales, que están alrededor de las organizaciones, ¿no? Que una marcha, que la crisis financiera, que hay una pandemia, que hay también avances tecnológicos nuevos, en fin, ¿no? Y el ambiente de trabajo en las organizaciones también van a estar influenciados por el ambiente que hay en otras organizaciones. ¿Mm? Fíjense, el ambiente más cercano de la organización sería el ambiente de trabajo, donde están sus competidores. O sea, si yo hago, por ejemplo, sillas, la otra empresa que hace sillas también es parte de mi ambiente de trabajo, ¿no? Tengo que investigarlo, ver qué precios da. Ahí están mis clientes, están mis proveedores, entidades reguladoras que, por ejemplo, no sé, a mí me regula una institución que se llama Instituto de la Calidad de la Silla. Ah, bueno, ahí está esa institución. Y competidores. Ok, bueno, entonces aquí está, ¿no? Y la organización en medio de todo esto, ¿no? Entonces, todo eso tiene una cierta interacción con la empresa para que pueda hacer lo que debe hacer. Ok. Bien, preguntas o comentarios, ¿eh? También contribuciones se valen. A ver, ¿alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntar o que tiene alguna duda, por favor? Este es el momento. ¿Alguien tiene duda? Por el momento no, maestro. Muy bien. ¿Te vamos entendiendo? Sí. Muy bien. Excelente. Sí, profesor. Ustedes son bien inteligentes. Sí, profesor. Muy bien, gracias, gracias.
Vamos bien. Profe, Vale. a manera general, ¿nos puede dar un concepto de ambiente general? Así como un concepto clave para que nos quede, bueno, para mí, en mi caso, me quede más claro. Ok, el ambiente general va a estar, compuesto por dos cosas. El ambiente general, perdón, el ambiente general como tal va a ser todos los factores que influyen en la empresa y que no tiene control de ellos. Profe, yo como lo veo, o bueno, no sé si estoy mal, el ambiente general hace referencia más a cuestiones fuera de la empresa y el ambiente de trabajo es dentro de o que también afecta, pero en su mayoría de las situaciones, por ejemplo, con los competidores, pues es todo más interno, ¿no? No, sigue estando fuera de la empresa. El ambiente de trabajo son competidores, clientes, proveedores, entidades, pero que tenemos una relación con ellos. Profe, Mande. lo que dijo la compañera es más, en el ambiente general es un, ¿cómo se le llama? Una manera indirecta en la empresa y el ambiente de trabajo es la manera directa que tiene Ándale, de ándale, ándale. Eso quería yo como que decir. La interacción entre el ambiente general se da de forma indirecta y con el ambiente de trabajo de forma directa, ¿no? Pero siguen estando fuera de la empresa, ¿no? Esa es una cuestión que sí debemos entender bien. Entonces está la organización, yo tengo una relación directa con mi ambiente de trabajo y una indirecta con mi ambiente general, ¿sí? Sí. Y lo importante también que el ambiente general es una cuestión que no podemos controlar, ¿no? Todo lo que pasa alrededor en nuestro ambiente general no tenemos influencia en él directa, sino es una cuestión muy indirecta. Entonces, a eso me refería yo con el tipo de relación que tenemos. ¿Sale? Muchas gracias, maestro, y también compañeros, gracias. Perfecto, ¿no? Sí, aquí estamos trabajando en equipo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, Mande. en eso de ambiente general donde dice legales, ahí podría ser lo que nos había dicho anteriormente de las restricciones ambientales. Ah, es correcto, así es. Recuerden que hay una regulación para todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está muy está cambiando mucho el tipo de regulaciones que tenemos en cuestiones de tributo, ¿no? De impuestos. Está cambiando mucho esa situación, la cuestión de restricciones fiscales. Entonces, hoy en día las empresas tenemos que estar muy enterados de las nuevas disposiciones de cómo se factura, de cómo se hacen los registros de las cuentas, cómo debes tener bien estructurado tu estrategia fiscal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no tenemos ninguna, digamos, ningún tipo de relación en la que podamos incidir para que eso cambie. Solamente tenemos que seguir las instrucciones que nos da la hacienda pública. Entonces, sí, está en eso y está en un montón de cosas, ¿no? Hay restricciones también de cuidado del medio ambiente, de responsabilidad social, cuestiones que tienen que ver con cada giro, ¿no? También, si tú te dedicas, por ejemplo, al sector salud, hoy en día está súper controlado el sector salud, ¿no? Pues imagínate que están haciendo, no sé, gel antibacterial, pues debes de pasar por una norma para que puedas hacer ese gel antibacterial. Entonces, hay muchas cosas. Y están, mire, ahí están algunos factores generales, pero seguramente podemos encontrar más, ¿eh? Esos son los que considera Chavenato. Ok. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. Este es la introducción de economía y empresa. ¿Sale? O sea, aquí les tiene que quedar claro dos cosas. ¿Qué hace la economía y por qué le interesa el estudio de la empresa? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Okay. Recuerden que va a estar el video para que puedan consultar, ¿eh? Ok, bien, y ya tienen las diapositivas ahí en su claro. Ahora, siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es la toma de decisiones económicas. Bien, ¿cómo se sienten hasta ahorita? ¿Ya están cansaditos? No sé cómo van ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien, profe? ¿Sí? un sueño, profe.
Ok. ¿Están con sueño? Ok. Bueno, si quieren, vamos a tomar 5 minutos. Si quieren, ahorita, estírense. Si quieren ir al baño, tómense un vasito de agua. Les voy a dar 5 minutos y regresamos, ¿no? Trato de que podamos tener este espacio para poder descansar un poquito y ahorita retomamos. La toma de decisiones va a ser un tema interesante y vamos a hacer una actividad con ella, ¿vale? Entonces, por favor, nos suspendemos 5 minutos nada más. Vamos a reanudar. Ok, espero que ya estén todos. Toma de decisiones, entonces. Todos tomamos decisiones basadas en costos y beneficios, pero no siempre el ser humano tiene una buena recepción de toda la información y a veces toma decisiones sin pensarlo bien. Ahora, para explicar esta influencia de la toma de decisiones en la economía y la empresa, hay que tomar en consideración que podríamos estudiarlo basándonos en tomar como una empresa también a la familia, ¿vale? ¿Por qué? Porque también la empresa es como la familia es como una empresa, ¿no? Tiene una estructura, busca generar utilidades, busca disminuir sus costos, y entonces también la familia como una unidad económica se puede estudiar desde esa perspectiva de la toma de decisiones económicas. Entonces ustedes cuando hacen su lista de compras, tratan de administrar muy bien sus recursos para que les alcance, ¿no? Hacer sus compras y entonces, hacer las necesidades de los miembros de esta familia. Entonces pasa lo mismísimo. Ahora, ¿qué características influyen en la toma de decisiones económicas? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que ciertos elementos van a ser fundamentales para que yo tome mi decisión. Aquí destacamos 4. 1, el tiempo que la persona dispone para tomar la decisión. No decidimos igual entre que tenemos a veces tiempo o no para tomar esa decisión. Entonces a veces decimos, es que no tenía tiempo para pensarlo. No tuve tiempo para analizar bien mis opciones y por eso decidí como decidí. Pero hay veces que inclusive teniendo tiempo decidimos mal, ¿eh? Pero bueno, ese es uno de los factores importantes. También, y por eso hace rato que Guadalupe decía o hablaba sobre Marshall, me interesó porque después vamos a leer un poco a Marshall y vamos a dar cuenta que Marshall tiene una perspectiva interesante sobre que las decisiones que nosotros tomamos también tienen que ver con los ingresos económicos que percibimos. Marshall dice, no es lo mismo para una persona rica decidir una cosa que para una persona pobre. ¿Por qué? Él dice, no, la persona pobre va a pensar o le va a costar más, su costo es mayor de tener una cosa u otra. En cambio, el rico no. El rico, según sus ingresos, puede tomar decisiones diferentes por el nivel de ingreso que tiene. Entonces, por ejemplo, tal vez una persona rica no va a estar pensando mucho en la marca de papel higiénico que va a consumir o de servilletas o de, no sé, de muchas cosas. Más bien se va a referir a esta decisión con términos diferentes, ¿no? Tal vez más de gustos. En cambio, el que no tiene tanto recurso sí va a estudiar el precio, por ejemplo, o las ofertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que no tiene muchos recursos dice, va al supermercado y según su nivel de ingresos dice, yo voy a aprovechar las ofertas. Pero el que no, pues dice, yo voy por esta marca que me gusta, por ejemplo, porque esta marca es la que yo compro. Entonces, sí responde un poquito en términos de lo que dice Marshall, el nivel de ingresos que tiene una persona para tomar decisiones. Y entonces, dice Marshall también, si habláramos de invertir, al rico su costo de oportunidad, el costo del dinero que va a invertir es menor. Para él representa menos que para alguien que no tiene mucho recurso. Para una persona pobre, invertir le va a resultar algo muy difícil y su decisión va a estar más influenciada que el del rico. ¿Qué otra cosa? Tercer elemento que va a influir en la toma de decisiones económicas, la capacidad cognitiva. ¿A qué me refiero con la capacidad cognitiva? Con mi capacidad de procesar información. Esto es bien interesante. Cada persona tiene su forma de procesar información. Así como ustedes ahorita
De repente hay a quienes se les facilita tomar la clase así, en una videoconferencia. Hay algún otro que no, que necesita escribirlo. Hay algún otro que necesita leerlo. Hay algún otro que lo puede hacer con música. Hay algún otro que está haciendo otra cosa ahorita que, no sé, por ejemplo, está jugando con su celular y está escuchando la clase y está poniendo atención. Hay otro que está jugando con su celular pero no puede poner atención. Tenemos diferentes capacidades cognitivas. Por ahí algunos podrán de repente buscar en YouTube, hay algunas conferencias sobre las diferentes inteligencias que tenemos las personas. Carlos Puig dice que son muchas, son diferentes, son variadas, y todas las personas tenemos diferentes características que podemos desarrollar según esas inteligencias. Algunos son buenos para la música, algunos son buenos para cuestiones manuales, otros para cuestiones más teóricas, algunos son buenos para, no sé, cuestiones más mentales. Y depende mucho de nuestra capacidad cognitiva, de cómo procesamos la información. De repente, ustedes se van a dar cuenta, conforme pase su carrera también, cómo se les facilita más a ustedes estudiar. Hay compañeros que leen y se les queda. Hay otros que leen y tienen que escribirlo y ya se les queda. Hay otros que leen, lo escriben, pero además hacen un mapa conceptual y ya se les queda. Hay otros que leen, escriben, hacen un mapa conceptual y le piden a un amigo que les pregunte. Hay otros que, olvídense, ni así, ¿no? No se les pega nada. Entonces, es diferente porque la capacidad cognitiva es distinta. De repente en la escuela nos damos cuenta que un compañero saca 10 sin tanto esfuerzo y hay otros que nos esforzamos mucho y ya obtenemos una calificación probatoria, pero nos cuesta más. Pero a veces es porque no hemos descubierto la técnica apropiada a mi capacidad cognitiva para que yo lo pueda hacer mejor. Entonces, eso es interesante, no es tema de esta materia, pero si gustan pueden estudiar o pueden investigar cómo definir mi capacidad cognitiva y cómo mejorarla. Eso sería bueno para cuestiones de técnicas de estudio. Ok. Entonces, esa también es un factor importante para la toma de decisiones porque me va a dar la capacidad de procesar información para que yo pueda tomar esa decisión. Y el último, el mismo acceso a la información. O sea, ¿cuánta información yo tengo para tomar la decisión? Y es que aquí, de repente, si no tenemos una información exacta de lo que necesitamos tomar decisión, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Entonces, por eso de repente, cuando tienes que tomar una decisión, dices, espérate, vamos a sentarnos a pensar y a ver toda la información posible, cuando hay tiempo. O sea, aquí se van combinando los factores. Entonces, el nivel de información que nosotros podamos tener para tomar una decisión va a ser fundamental para que lo hagamos correctamente o lo hagamos con un mayor grado de incertidumbre. Ok, bien. ¿Preguntas por aquí? No, profe, todo bien. Okay. No, ninguna. No, profe, todo bien. Entonces, la familia puede ser considerada como una pequeña empresa que genera gastos y beneficios. Y la eficiencia de ese núcleo familiar reside en la especialización de cada uno de sus miembros en un determinado campo de trabajo profesional o doméstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en una familia como en una empresa también depende mucho de sus elementos. Aquí el papá, por ejemplo, tiene experiencia en cómo administrar el recurso, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente un hijo dice, mira, es que yo ya investigué y pues podemos comprar esto en lugar de otro y nos ahorramos una lana. Y podemos hacer esto otro y podemos hacer esto otro y eficientamos el trabajo. Y dice la mamá, yo puedo hacer comida, ¿no? Y estira el dinero de tal manera que alcanza para toda la quincena. No sé, le echa más agua a los frijoles, ¿no? En fin, la cosa es que cada elemento de una organización, entre más se especializa en lo que hace, mejores beneficios va a obtener y va a generar menos gastos. Así es lo mismo en cualquier empresa u organización. Ahora, les decía yo que para que tomemos una decisión, vamos a tener dos elementos muy importantes que estudiar. Y están aquí, riesgo e incertidumbre, ¿no? Pareciera que son similares o que son lo mismo, pero no es lo mismo. Cada que nosotros tomamos una decisión, nos sometemos a un nivel de riesgo.
Ahora, pero ¿cuál sería la diferencia entre riesgo e incertidumbre? ¿No? O sea, cuando nosotros decimos que estamos en riesgo, es cuando nosotros consideramos que podríamos tener una pérdida, ¿no? Y decimos, ay, es que tengo un cierto grado de posibilidad de perder lo que yo estoy haciendo o tener alguna disminución en mi utilidad. Entonces, cuando hablamos de riesgo, fíjense, es cuando se desconocen los diferentes resultados, pero los individuos pueden asignarle probabilidades. A diferencia de la incertidumbre es cuando los individuos no pueden asignar probabilidades a cada resultado. Fácil. Si aventamos una moneda al aire, ¿qué probabilidades tiene de que caiga cara o sol? Bueno, es un riesgo si yo sé que es 50% para cada lado. Pero hay situaciones en las que no puedo asignar una probabilidad a los resultados. Por ejemplo, dependiendo de muchos factores, ¿eh? Si yo fuera a preguntarle a una persona si me va a dar trabajo o no, ¿qué probabilidad tengo de que me diga que sí y qué probabilidad tengo que me diga que no? Ahí no puede ser 50-50, porque depende de otros factores. Por ejemplo, de mi experiencia en ese puesto que yo voy a ir a pedir. También de que la persona igual y ya tiene a alguien o no tiene a alguien que ya cubrió esa vacante. También por cuestiones que tienen que ver con el currículum, ¿no? Qué tan cerca o lejos vivo, el lugar de trabajo, los horarios, el nivel de sueldo, la experiencia, les decía, mi capacidad para poder aprender, no sé, muchos factores que están alrededor y yo no lo puedo asignar así tan fácil como fue en la moneda, ¿no? Del 50-50 a los resultados, una probabilidad. Entonces, cuando sí conozco la probabilidad, se llama riesgo. O sea que el riesgo lleva implícito el hecho de que yo conozco en cierto grado la probabilidad de que tenga un resultado o no. Y la incertidumbre no, la incertidumbre es, pues no sé, ¿no? Entonces, importante, cuando hablamos de riesgo, conocemos la probabilidad. Cuando hablamos de incertidumbre, no conocemos la probabilidad. ¿Sale? Ok, espero que haya quedado claro ahí. Ahora, esto del riesgo e incertidumbre, los economistas lo empezamos a estudiar con algo que se llama la paradoja de San Petersburgo. Esta paradoja la vamos a comentar yo creo en la siguiente clase, porque la vamos a dejar pendiente hasta aquí. Creo que ya llevamos un buen de clase. A ver, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Ya son, en 10 minutos terminamos la clase. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hasta la paradoja de San Petersburgo. Ya la tienen ustedes ahí en sus diapositivas. Les voy a pedir que la lean. Nada más que la lean, ¿sabe? Para que se den cuenta de qué se trata y la vamos a comentar en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Nada más para cerrar esta clase, en estos 10 últimos minutos, va a contestar un ejercicio que está en su plataforma que se llama Actividad Mi Aversión al Riesgo. Les voy a enseñar cómo está este asunto. Igual espero que lo terminemos, si no, lo vamos a ir terminando en otra clase, pero vamos a avanzar. Aquí está. Estas son sus respuestas de su diagnóstico. En su tablón hay una actividad que se llama Mi Aversión al Riesgo. Y estas son las instrucciones. Aquí está. Está un instrumento, es un test donde ustedes van a medir qué tan aversos al riesgo son. O sea, qué tanto influencia en ustedes el riesgo o la incertidumbre. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero van a contestar este ejercicio. Son 13 preguntitas y van a anotar en una hojita ahí a su lado, donde están ahí en su casa, la letra de la respuesta que ustedes eligen. Como pregunta 1, yo la pregunta B.
¿no? Pregunta 2, yo la pregunta C. Y así se van a ir. Ya que tengan todas sus respuestas de las 13 preguntas, se van a calificar con esta tabla de puntaje que está aquí. Y ahí van a encontrar, según su puntaje, una clasificación de qué tan aversión tienen, qué tanta aversión tienen hacia el riesgo, según lo que contestaron. Entonces todavía no la abran, sino primero contesten el test, eligen la letra y hacen su calificación con la tabla de puntaje. Luego dice la tarea, y luego en comentarios de clase, o sea, aquí, en esta parte, van a anotar, no van a anotar sus respuestas, dice, van a anotar en qué clasificación están ustedes del perfil de la página de respuesta según su nivel de aversión al riesgo. O sea, lo que me van a decir es cuál es el perfil en el que ustedes cayeron según sus respuestas. Hay diferentes perfiles, hay como 5, creo. Entonces me van a decir en cuál cayeron ustedes. Nada más eso es lo único que me van a escribir acá, es eso. Por favor. Entonces, en estos 10 minutos de clase, 8 minutos que nos restan, contesten y ya me ponen aquí en dónde se ubican ustedes con respecto al ejercicio. Por favor. Igual me van diciendo conforme lo vayan terminando, por favor. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Podemos anotar las respuestas en otra hoja o así? ¿O tiene que ser en comentario en clase? No, la respuesta es en una hojita aparte. Ah, digo para los puntajes, ¿no? Y eso. Ajá, sí, les decía yo en una hojita aparte. Ok, gracias, profe. Sí.
Profe, ¿Qué pasó? en el comentario de la actividad que dijo que pusiéramos, Ajá. ponemos, ¿qué no? El puntaje. La clasificación que te corresponde según tu puntaje. Ah, está bien. Por favor, gracias. Profesor, Mande. ya le mandé mi respuesta. A ver. Cala. A ver. Sergio. ¿Verdad? Sí, ya me llegó Sergio, Abner y Armando. Entonces ya sería todo, ¿verdad? Sería todo. Gracias, buen día. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Mandé. Tenga buen día, profe. ya Gracias, le igualmente. mandé mi mensaje. A ver. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ok, Soy Cari. a ver. No me va a llegar, creo. Se lo mandé como comentario privado. Ah, ok. A ver. Ajá, Karen. Sí, ya me llegó Karen. Gracias. Ok, hasta luego, profe. Nos vemos. Buen día. Buen día. Ya me llegó el de Luis Antonio, Armando Sergio y Abner Leonel. Profesor, ya se lo envié. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Marta Paola. Marta Paula, a ver. Sí. Voy a mandar una. Se active la página. Me llegó Marta Paula, gracias. Sí, profe, hasta luego. Vamos.